Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para un tema que les advierto, es de esos que prenden la mecha a la vida personal de uno de los hombres más deseados. Hoy vamos a desentrañar, o al menos a intentar hacerlo, un rumor que corre como la pólvora, la posibilidad de que nuestro querido, el irresistible, el fenómeno turco, Can Yaman esté a punto de convertirse en padre de una hija. Sí, lo han escuchado bien, una hija. Es un chisme que el viento se ha encargado de inflar. ¿Una especulación más que se suma al torrente de noticias sobre celebridades? ¿O hay algo de verdad, algo que nos escape en este asunto? Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un mar de interrogantes, donde la astrología, los rumores de pasillo y, por supuesto, la figura icónica de Can Yaman serán nuestros guías. Abróchense los cinturones, porque este viaje promete ser apasionante. Y antes de que empecemos a desmenuzar este misterio, como siempre, un recordatorio amigable: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo, activen las notificaciones, y así, la próxima vez que hablemos de estos temas candentes, ustedes serán los primeros en enterarse. Ahora sí, entremos en materia. ¿De dónde surge esta noticia que ha puesto a arder las redes sociales y los corazones de miles de fans alrededor del mundo? La chispa, como suele suceder en estos casos, se encendió a partir de una predicción astrológica. Un astrólogo con acceso a información crucial, la carta natal de Can Yaman, lanzó una bomba. El actor, famoso por sus papeles que nos han robado el aliento en series como Erkencicus, By Jay y más recientemente Viola come il mare, estaría en camino de convertirse en padre de una niña. Y como ya sabemos todo lo que rodea a Can Yaman, desde sus rutinas de entrenamiento hasta sus proyectos profesionales, pasando por sus amores, genera una expectativa enorme, un fervor casi incontrolable. La noticia, por supuesto, no tardó en viralizarse. Foros de fans, páginas dedicadas a celebridades, redes sociales, todo se inundó de comentarios, especulaciones, debates acalorados. ¿Pero qué significa realmente una predicción astrológica? ¿Es un oráculo que nos revela un futuro inamovible? ¿O es más bien una brújula que nos orienta en el complejo laberinto de la vida? La astrología, como muchos sabrán, es un sistema ancestral de creencias que busca comprender la influencia de los cuerpos celestes, el Sol, la Luna, los planetas en la existencia humana. Los astrólogos, con su conocimiento profundo de la carta natal, analizan las posiciones de estos astros en el momento en que nacemos. A partir de esta información, interpretan nuestra personalidad, nuestros talentos, nuestros desafíos, y sí, en algunos casos, incluso eventos futuros. Es fundamental comprender que la astrología no es una ciencia exacta. No puede predecir el futuro con una certeza absoluta, como si fuera un reloj marcando la hora exacta. Es más bien una herramienta de interpretación, de reflexión, que nos ofrece perspectivas y posibilidades. Los astrólogos no son videntes que dictan un destino inalterable. Son, en todo caso, guías, que nos ayudan a entender las tendencias y los patrones que se manifiestan en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando escuchamos una predicción, como esta sobre Can Yaman, debemos abordarla con cautela, con espíritu crítico. Considerémosla como una interpretación posible, una sugerencia, no una verdad irrefutable. La astrología nos invita a la reflexión, a la autoconciencia, a la búsqueda de sentido, pero no a la pasividad frente al futuro. Ahora, centrémonos en la predicción específica que nos ocupa. ¿Cómo llega un astrólogo a la conclusión de que Can Yaman podría tener una hija? La clave está, como ya hemos mencionado, en el análisis de su carta natal. Este documento astrológico es como un mapa estelar que revela las energías y las tendencias predominantes en la vida de una persona. En la carta natal, se examinan diferentes aspectos. Asterisco, 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 el sol, asterisco, asterisco, representa la identidad, el ego, la esencia de la persona. Es el centro, el núcleo de nuestro ser. Asterisco, 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 la luna, asterisco, asterisco, simboliza las emociones, el mundo interno, la intuición. Es la parte más sensible y vulnerable de nosotros. Asterisco, 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 el ascendente, asterisco, asterisco, es la máscara que mostramos al mundo, la forma en que nos presentamos ante los demás. Es nuestra primera impresión. Asterisco, 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 los planetas, asterisco, asterisco, cada planeta representa una energía diferente, un área específica de la vida, el amor, la comunicación, la creatividad, el trabajo, etc.
Asterisco 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 las casas astrológicas asterisco asterisco la carta natal se divide en 12 casas, que representan diferentes áreas de la vida. En el contexto de la descendencia, los astrólogos suelen prestar especial atención a ciertas casas. Asterisco 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 la casa 5 asterisco asterisco se asocia con la creatividad, los hijos, el romance, el placer, la diversión. Es la casa de la fertilidad, del potencial creativo, de la expansión de la vida. Asterisco 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 la casa 10 asterisco asterisco está relacionada con la carrera profesional, el éxito, la imagen pública, el reconocimiento social. Es la casa del logro, del estatus, de la ambición. La interacción entre los planetas, las casas y los aspectos que forman entre sí, puede ofrecer pistas sobre la posibilidad de tener hijos, sobre las tendencias en el amor y, en algunos casos, incluso sobre el género de los futuros hijos. Es probable que el astrólogo que hizo la predicción sobre Kanyaman haya analizado cuidadosamente estos elementos en su carta natal. Puede que haya detectado una fuerte influencia de Júpiter en la casa 5, o algún aspecto favorable entre Marte y Venus, sugiriendo la llegada de una hija. También es posible que haya identificado influencias en la casa 10 que indiquen un cambio en la imagen pública del actor, asociado a su faceta como padre. Es importante recordar que esta es una interpretación basada en símbolos y significados astrológicos. No es una certeza demostrable ni una sentencia inapelable. Es una lectura o una posible lectura de las energías que se manifiestan en la vida de Kanyaman. Pero, ¿qué hay de la vida personal de Kanyaman? ¿Está el actor turco en una relación sentimental estable, que pueda ser la base de esta predicción? Hasta donde sabemos, Kan ha tenido algunas relaciones mediáticas. Su nombre ha sido vinculado a varias actrices y modelos, pero en este momento, no se le conoce una pareja formal y estable que esté esperando un hijo. Este detalle es crucial, porque una predicción sobre la llegada de un hijo tiene más sentido si el individuo está en una situación propicia para la concepción, una relación sólida, un deseo expreso de formar una familia, etc. Si Kanyaman estuviera, por ejemplo, casado y a punto de convertirse en padre, la predicción tendría mucha más credibilidad y resonancia. Sin embargo, la astrología también puede predecir potenciales futuros. Quizás el astrólogo interpretó que en el futuro cercano o mediano plazo, Kan entrará en una relación sentimental que le permitirá, o le abrirá las puertas a la paternidad. Tal vez, la predicción se refiere a la posibilidad de una hija adoptiva, una opción que también es válida dentro del lenguaje de la astrología. Es crucial recordar que la astrología no es un simple juego de adivinanzas. Los astrólogos no están lanzando dardos al vacío. Sus interpretaciones se basan en un profundo conocimiento de los símbolos astrológicos, en una comprensión de las energías planetarias y en una observación cuidadosa de las tendencias que se manifiestan en la vida de las personas. Otro aspecto interesante de esta historia es la reacción del público. Los fans de Kanyaman, por supuesto, se encuentran divididos. Algunos se muestran emocionados y entusiasmados con la idea de que su ídolo se convierta en padre, y no dudan en expresar su alegría y su apoyo en las redes sociales. Otros, por el contrario, son más escépticos, prefieren ser cautelosos y esperar a que haya una confirmación oficial. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en un hervidero de comentarios, especulaciones y debates. Los fans comparten sus opiniones, analizan las posibles implicaciones de la predicción, y en muchos casos, se imaginan a Kanyaman como padre, fantaseando con la idea de una hija que herede su encanto y su talento. Esta reacción masiva demuestra una vez más el enorme impacto que Kanyaman tiene en la esfera pública, su capacidad para generar interés y expectación, y el cariño que le profesan sus seguidores. Ahora, seamos realistas. ¿Es probable que esta predicción se haga realidad? Es difícil de decir. Como ya mencioné, la astrología no es una ciencia exacta y las predicciones son solo interpretaciones. El futuro es un territorio incierto, lleno de sorpresas y cambios imprevistos. Pero, ¿es imposible? No, por supuesto que no. La vida está llena de giros inesperados, de caminos que se bifurcan, de destinos que se entrelazan. La posibilidad de que Kanyaman se convierta en padre existe, aunque no sea una certeza. En el mundo de las celebridades, las predicciones astrológicas son comunes. Los astrólogos se basan en las cartas natales de las estrellas para hacer predicciones sobre sus carreras, sus relaciones amorosas o sus vidas personales. Algunas de estas predicciones se cumplen, otras no.
La astrología nos ofrece una ventana al futuro, pero no nos revela la verdad absoluta. Lo importante es tomar estas interpretaciones con una mente abierta, con curiosidad, pero sin perder la objetividad. No debemos dejarnos llevar por la emoción o la especulación, sino analizar la información con prudencia y criterio. En el caso de Can Yaman, es probable que la predicción sobre su hija sirva para generar más atención sobre el actor y su trabajo. Los medios de comunicación, los paparazzi y los fans estarán atentos a cualquier novedad relacionada con su vida personal, y esto sin duda alimentará el interés en sus proyectos profesionales. La vida de un famoso es un escaparate constante y las noticias sobre su vida privada, ya sean ciertas o no, pueden tener un impacto significativo en su carrera y en su imagen pública. Independientemente de si la predicción se cumple o no, lo que sí podemos afirmar es que Can Yaman sigue siendo una de las figuras más populares y queridas del mundo del entretenimiento. Su carisma, su talento y su dedicación a su trabajo lo han convertido en un ícono para millones de personas en todo el mundo. Sus interpretaciones en series como Erkencikus, donde nos conquistó con su interpretación de Candy Beat, un fotógrafo publicitario rebelde y romántico, By Jane, donde encarnó a Ozgur Atasoy, un soltero empedernido que desafía las convenciones sociales, y Viola come il mare, donde interpreta a un detective con un pasado turbio, demuestran su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Su éxito no se limita a Turquía. Can Yaman ha conquistado a audiencias de todo el mundo, gracias a su atractivo físico, su carisma arrollador y su talento actoral. Es un ídolo, un referente, un hombre que ha logrado construir una carrera sólida y exitosa en la industria del entretenimiento. Y eso, amigos, es algo que nadie le puede quitar. Su éxito es el resultado de su esfuerzo, su dedicación y su pasión por su trabajo. Así que, ¿qué podemos concluir? Asterisco: la predicción astrológica sobre la hija de Can Yaman es una interpretación, no una certeza. Es una posibilidad, una especulación, no una verdad revelada. Asterisco: debemos tomárnosla con cautela y esperar a ver qué sucede en el futuro. La vida es un misterio y las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. Asterisco: el actor turco sigue siendo un referente en el mundo del espectáculo, y su vida personal, como la de cualquier celebridad, genera un gran interés. Asterisco: la astrología es una herramienta de interpretación y reflexión, no un oráculo infalible. Nos ofrece pistas sobre el futuro, pero no nos revela el destino de manera definitiva. Asterisco: debemos disfrutar del trabajo de Can Yaman, seguir apoyándolo en sus proyectos y admirar su talento y su carisma. En definitiva, la noticia de la posible hija de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la influencia de los rumores y la importancia de tomar las predicciones con una dosis de escepticismo. Nos recuerda que el futuro es incierto, pero que también está lleno de posibilidades y sorpresas. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración a fondo sobre la predicción de Can Yaman. ¿Qué les pareció? ¿Creen que es posible? ¿Tienen alguna opinión sobre la astrología? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus ideas y sus teorías, y construyamos juntos este debate. Y por favor, no olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima y chao.